Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo, cómo han estado por allí en este espacio donde nuevamente nos encontramos para conversar, discutir, proponer, mostrar, etcétera, etcétera? Todo aquello que de alguna forma contribuya a que cada día podamos vivir mejor y mejor. Por eso hemos decidido llamar a este espacio Hablemos Claro. Hablemos Claro significa que hablemos con lo que sabemos, con lo que hay, con lo que descubrimos, con lo que comprobamos científicamente y con lo que también vamos modificando científicamente a lo largo del tiempo, porque esa es la metodología. Esa es la metodología para unos seres que llegamos arribamos a este planeta, a esta piedra suspendida en el espacio, sin el manual de operaciones debajo del brazo. Esa es la realidad de la vida. Llegamos sin el manual de operaciones debajo del brazo y lo hemos ido construyendo con muchísimo esfuerzo, con muchísimos errores, con muchísimas rectificaciones y bueno, estamos al día de hoy acá donde ya hemos superado, por ejemplo, las distancias físicas. Las hemos superado gracias a estos maravillosos espacios tecnológicos que nos permiten entrar en contacto con la cantidad de personas que se sumen. Un abrazo, Natalia. Buenas tardes, Nailet, igual, y Susi. Un gran abrazo para todos también los que están por allí o se van sumando poco a poco. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante, controversial, discutido, lleno de opiniones, de ideas, unas muy acertadas, otras muy absurdas, pero que está, digamos, en pleno desarrollo. ¿Mm? Que está en pleno desarrollo. Y me refiero a todos estos movimientos de redefinición de lo que es sexo y de lo que es género y de lo que es atracción sexual para nosotros tener uno u otro tipo de consideración. Por cierto que ayer, precisamente ayer encontramos, buscando en Netflix, encontramos un documental sobre Chavela Vargas. Se los recomiendo ampliamente. Realmente una belleza de documental. La vida de Chavela Vargas, yo la había seguido hasta los años 80, no había sabido después, o sea, hasta que desapareció, porque desapareció del mercado de la canción y de todo esto. Y creí como mucho, y como lo plantean en el documental, mucha gente llegó a creer que había muerto. Y fue que estuvo 12 años aislada, incomunicada, eh, en los brazos del alcoholismo. Y después de 12 años renació como el ave fénix. Nació como el ave fénix y volvió a ser una gran triunfadora después de los 70 años, hasta sus 93 años cuando fallece. ¿Mm? Después de dar su último concierto. Una vida realmente hermosísima, creo yo, con mucho sufrimiento, con mucho dolor, pero a la vez con muchas satisfacciones, con mucha capacidad de sobreponerse ante las circunstancias. ¿Y por qué menciono a Chavela Vargas? Porque bueno, como todo el mundo sabía, Chavela Vargas era homosexual, era lesbiana. Y a pesar de que ella dice que en el documental, en algunas entrevistas, ella dice que ella no lo mostraba públicamente, pues la verdad es que sí lo mostraba y evidentemente, ¿no? Cuando daba sus conciertos, con aquel corazón entregado, bueno, se enamoraba a veces de muchachas del público, eso lo vi yo
en una oportunidad, pues, por ejemplo. Pero le ponía tanto amor, tanta fuerza, tanto espíritu, también de dolor, de rabia, de ira, de odio, de amor, todo combinado, que era una cosa realmente dejaba al público estupefacto. ¿Mm? Y una de las cosas que ella decía en este documental es que para ella este asunto de su homosexualidad, de su lesbianismo, era un paralelo a su obra artística y que ella, por lo tanto, trataba de no darle peso, porque por supuesto, Chabela Vargas empieza a cantar en los años 30, en los años 40. Imagínense, donde la homofobia era realmente paranoide y perseguidora. Y en México, precisamente, ¿no? Y por lo tanto era muy criticada, al comienzo rechazada, su propia familia, sus propios padres la ocultaban porque desde niña ella ya mostraba una inclinación evidente hacia lo masculino. Entonces la obligaban que se vestía de mujer y tal, pero quizás también fue una de las primeras mujeres que se puso pantalones. ¿Mm? Se puso pantalones porque ella se va a México huyendo de esa Costa Rica natal que era sumamente opresora con toda la cuestión de lo que podríamos llamar las desviaciones de la fisiología originaria. ¿Mm? O filogenética, ¿no? Y es interesante, además, porque es en México, precisamente, un país que en esos momentos es súper machista, es radical en cuanto a la persecución de cualquier, sobre todo lo que tenía que ver con homosexualidad, ya sea masculina, horrible, pero femenino lo veían peor todavía, lo veían peor. Además, era una época en donde médicamente se consideraba que la homosexualidad era una enfermedad. Es interesante, ¿no? Es interesante el curso de las cosas porque nos va aclarando, nos aclara los panoramas, nos aclara realmente eso de que no venimos con el manual de operaciones bajo el brazo, sino que tendemos a interpretar la vida desde nuestra propia experiencia. Y bueno, y eso es un acto de ingenuidad, mínimo ingenuidad. ¿Mm? Porque fíjense, ¿qué es lo que está en la base de esto? Ah, bueno, también fíjense que Juan Gabriel después hace como una continuación de esta ruta que comienza a abrir Chabela Vargas y lleva la cuestión a que los cantantes mexicanos eran unos cantantes machistas, tal, qué sé yo, y entonces Juan Miguel, Juan Gabriel, no solo transforma esta apreciación del hombre mexicano valioso como machista, como fuerte, sin sentimientos, sin expresar sentimientos, sino que cambia también la música, le da otro giro y también se hace ultra querido, etcétera, etcétera. Si logran ver el video, este documental que les digo, de Chabela Vargas, que está en Netflix, se van a dar cuenta de otra cosa, el enorme amor y cariño y respeto que desarrolla el público por esta mujer tan extraordinaria, por esta mujer hombre, como ella misma decía, yo soy un hombre en el cuerpo de una mujer, ¿verdad? Y en el entierro, por ejemplo, se ven como miles de personas acompañan a aquel féretro en medio de llanto, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual hace ver que hay un profundo respeto por esa mujer tan luchadora, por esa mujer que lleva una vida tan sufrida por una parte, pero tan amorosa también por otra. Que creo que indudablemente, bueno, y así lo hace en algunas entrevistas que le logran hacer a lo largo del desarrollo del documental, donde ella dice que, bueno, que ella siente que ha vivido plenamente. Es decir, conoció la auténtica felicidad.
lo que en algunas oportunidades también he dicho por ahí, de que la auténtica felicidad es como el título del libro de Pablo Neruda. Confieso que he vivido. Si tú puedes decir, confieso que he vivido, para lo cual vas a necesitar años, ¿no? Pero si tú puedes decir, confieso que he vivido, has tocado la auténtica felicidad, la felicidad extrema. La felicidad que no consiste en placer o que tengo un bienestar temporal en este momento porque me siento feliz. No, la felicidad de estar vivo, la felicidad de haber pasado por esta pasantía maravillosa que es vivir. ¿Mm? Ese sentimiento que nosotros hemos decidido llamar en Neurocódex gozo es el toque de la auténtica felicidad, de la felicidad extrema. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo lo vamos conectando con esto. Alcanzar o no alcanzar la felicidad extrema no tiene que ver con la elección de atracción sexual que nosotros hacemos. Y vamos a analizar eso. ¿Qué es lo que determina cuál va a ser el objeto de mi atracción sexual? ¿Mm? Entonces aquí vamos a hablar de los heterosexuales y de todo el grupo de los LGTB, ¿no? La naturaleza permite que nosotros sobrevivamos gracias a que tenemos unos dispositivos automáticos de recordatorio que nosotros somos seres de intercambio, que nosotros no somos esencia, no somos la cosa en sí misma, como decía Platón o como decía Kant. No, señor, estaban equivocados. No existe tal cosa como la cosa en sí, la esencia. Si nosotros somos unos estados intermedios, producto de intercambios energéticos que constantemente estamos teniendo todos los elementos constituyentes de la vida. Eso es por lo menos la conclusión a esta altura del siglo XXI, 2020, que podemos extraer a partir de todas las experiencias que la ciencia, la filosofía, la vida práctica nos ha brindado. Somos estados transitorios, intermedios, y que necesitamos estar en ese constante intercambio energético con todo lo que nos rodea, para poder manifestarnos como nos manifestamos. Entonces, fíjense que esto es como diferente de decir la cosa en sí. Es decir, la cosa en sí, el yo soy, ¿verdad? Yo soy Luis, es un estado provisional e intermedio resultante de ese intercambio, porque si yo no respirara, no sería Luis. ¿Y qué es lo que hago cuando respiro? Cuando respiro, yo tomo un nutriente y expulso unos sobrantes para mantener un equilibrio dinámico constante en donde estoy trabajando constantemente. ¿Ya? Entonces, la naturaleza tiene esos dispositivos. El hambre, la sed, la respiración, control de la temperatura. O sea, hay toda una serie de dispositivos en mi cuerpo que son los que garantizan que yo pueda seguir viviendo. Ya, por ejemplo, sistema inmunológico. Ahorita que estamos todavía y recién en América Latina la curva es así, ojo, mucho cuidado, que en América Latina estamos así. No estamos ni así ni así. Así y así están en Europa, están en Estados Unidos, están allá en el norte. Pero a nosotros nos llegó la oleada de última hora, por lo tanto ahorita nosotros estamos subiendo. Así que a cuidarse, ¿ok? A extremar las medidas porque quizás esta curva se va a aplanar a mediados de agosto, comienzo de septiembre. Estemos pendientes, los que estamos en América Latina, los que están en otras latitudes, pues otra cosa,
Recordemos que esto, aquí puede haber gente de todas partes del mundo. Entonces, entre esos dispositivos, ¿verdad? Respirar, hambre, sed, temperatura, está un dispositivo que tiene que ver con la forma como nosotros nos continuamos como especie. ¿Ya? Hay seres vivos que se reproducen por partición. Hay seres vivos que contienen en su propia configuración temporal, como decimos, ciertas plantas, por ejemplo, que se germinan a sí mismas. Son polisexuales. Y estamos nosotros, un grupo importante de los llamados animales, que nos reproducimos es por contacto sexual. Es decir, estamos divididos en varones y hembras. Varón y hembra. Es decir, somos diferentes. Diferentes. Insisto mucho en esto. Somos total y absolutamente diferentes. Pero nos podemos complementar. Para que eso ocurra, para que nos complementemos, la naturaleza, entonces el dispositivo se llama atracción sexual. Y ese dispositivo, hoy por hoy, tenemos la firme sospecha de que tiene que ver con la manera como ciertos componentes químicos, proteínas, endocrinos, giran para ir a un lado o ir al otro. ¿Ya? Y entonces eso determina mi atracción. En principio, está diseñado, originalmente, filogenéticamente, está diseñado para que si yo soy así, me sienta atraído por la parte que es así. O si yo soy así, me siento atraído por la parte que es así. ¿Para qué? Para que pueda haber el encaje, para que pueda haber la complementariedad necesaria para que el ADN de papá ponga 50% del contenido de la carga que yo voy a tener y mamá ponga el 50% de la carga que después yo voy a tener. Y por eso las células sexuales tienen es la mitad de la carga correspondiente de energía para que entre los dos nos configuren. Ese es el diseño de la naturaleza, interpretado y conocido por nosotros los seres humanos que tenemos este maravilloso don de reflexionar, de observar y sacar conclusiones y armar a través del lenguaje una interpretación, un modelo de eso que la naturaleza ha fabricado. Un gran abrazo, Homer, bienvenido. Homer está por allá, por el norte. ¿Está haciendo frío todavía por allá o ahora es calentura? Carmen Virginia, un gran abrazo, mucho aprecio, sí señor. Igual, igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso, como todo en la vida, puede tener variaciones. Variaciones. Y esas variaciones pesan a la hora en la cual, cuando en la medida que yo voy creciendo, para dónde, como les digo siempre a los muchachos, para dónde se te van los ojos. Y la variedad allí se pierde hacia el infinito. Primero, entre nosotros, y aquí es donde tiene que ver con los LGTB, ¿no? Entre nosotros. Nos sentimos atraídos por un otro o por unos otros. Entonces, por ejemplo, aquí están los monogámicos y los poligámicos también. Se sienten atraídos por una persona y se entregan a esa persona. Esos son los monogámicos.
cambio hay los poligámicos, por ejemplo, la misma Chabela Vargas confiesa ahí en el documental, no estoy diciendo nada que sea secreto, la misma Chabela Vargas decía, a mí me gustan las mujeres y el enamoramiento dura lo que dure. Y yo sí, yo he tenido sopotoscientas amantes y ese es mi gusto y por ahí voy, ¿no? En la variedad está el gusto, dicen algunos, ¿no? ¿Ya? También si pertenece al mismo género o si pertenece a otro. ¿Ya? Pero también, y fíjense que es algo que ha quedado un poco por fuera en esta discusión, hay también lo que se denomina en psiquiatría los fetichistas, que son aquellos que son atraídos por otras especies animales o que son atraídos incluso por objetos y que lo que le produce estimulación sexual es, por ejemplo, una cartera, un zapato, una corbata, ¿ya? Pero ¿qué es lo que está en la raíz de todo eso? Ese dispositivo natural fisiológico inevitable para que no se te olvide tu misión fundamental, que la especie continúe. Ahora, nosotros eso lo hemos transformado gracias a las habilidades humanas, gracias a nuestras competencias. Fíjense que nosotros ¿cómo se llama? Esos dispositivos naturales los hemos constituido en gustos o disgustos. Y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un lama que aprendió a dirigir la respiración para producir otros estados superiores mentales. ¿Qué hizo? El dispositivo de la respiración lo transformó en una cosa útil más allá del propósito inicial, que es la sobrevivencia a través de que lleves oxígeno a tus células de manera constante. ¿Mm? Homer aquí habla del cuidado de la madre. Ya vamos a hablar de eso, Homer, que es muy interesante. Muy interesante. ¿De qué manera las violaciones, aquí nos dice Dianita, hola Dianita, de qué manera las violaciones en la infancia influyen en la identidad sexual en la adultez? Ok, a eso vamos. Todos estamos constituidos de la misma manera, es decir, recibimos esa carga genética, allí viene parte de la información que dice, a ti te va a traer el otro sexo, por lo menos es el diseño filogenético. Eso puede sufrir alteraciones genéticas, o sea, puede sufrir alteraciones en el código inicial, en el diccionario, se puede modificar, y ya lo sabemos, y es lo que se llaman mutaciones, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, puedo venir con la inclinación de que el sexo me resulte indiferente, que también los hay los indiferentes al sexo. ¿Ya? También son permutaciones que ocurren en la cabeza de la gente, ¿no? La connotación de bueno o malo es un juicio que nosotros hacemos acerca de eso. No es el eso. ¿Ya? Y esto es muy importante. Entonces, fíjense, cuando nosotros recibimos esa carga y empezamos a crecer, ¿dónde? En el vientre de nuestra madre. Allí es donde vamos creciendo. Entonces, en la medida que vamos creciendo, vamos recibiendo información de lo que nuestra madre nos transmite a través del cordón umbilical, nos transmite a través de los campos energéticos, nos transmite a través de sus palabras, nos transmite a través de sus estados anímicos. Todo eso contribuye a que yo o fortalezca el código inicial, la palabra inicial que está allí en ese diccionario básico que es el código genético, o que lo empiece a modificar. Y después que salgo del vientre, ¿verdad? Después que salgo del vientre, ya viene entonces el otro proceso. El otro proceso donde la cultura juega un papel muy importante. Un abrazo para mi cuñado Fernando.
La cultura empieza a jugar ahí otro papel fundamental. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la cultura nos dice, bueno, si tú eres varón, tú te vas a vestir de determinada manera, vas a caminar de determinada manera, vas a hablar de determinada manera, vas a conceptualizar las cosas de tal manera, y esa cultura modula ese diccionario inicial, lo empieza a modular. Y fíjate que también uno empieza a hacer cosas para como ubicarse, ¿no? Uno pequeñito, desde pequeñito empieza a ubicar. Por eso, fíjate, es muy importante lo que decía Homer del cuidado de la madre. ¿En qué sentido? Que ese vínculo que yo empiezo a establecer desde el vientre, en donde hay una comunicación permanente con mi mamá, ¿verdad? Y después que yo salgo, ¿cuál es el primer acto que se hace? Yo llegué a atender casi 1000 partos en mi época de médico, ¿no? Casi 1000 partos. Y siempre me sorprendía y me quedaba estupefacto cuando uno saca aquel bebé y aquella madre ha estado pegando gritos, etcétera, etcétera, con los dolores retorciéndose y tal. Y cuando uno agarra ese bebé y lo pone en el pecho de la madre, todo aquello se transforma. Es decir, tú ves que ahí hay un vínculo de tal poder, de tal fuerza, un poco lo que nos transmitía Chabela Vargas en sus intervenciones, una pasión inmensa, unos sentimientos pero muy hondos que crean una comunión entre esos dos seres. De allí es que debe venir el famoso amor de la madre, ¿no? Que siempre el más perdido, siempre cuando le tocas la madre, pues se conmueve y dice mi mamá y tal, ¿no? ¿Por qué? Porque eso sigue alimentándose. Ese vínculo tan profundo que después empieza a tener parte de amor y parte de odio también, ¿verdad? A configurarse como sentimiento, pero que según el peso que se le vaya dando, pues ese amor se va a hacer identificación o no identificación. Entonces te puedes identificar con la madre. Y creo que todos, no sé, pero eh, Fernando, si has vivido, por ejemplo, la experiencia, ya voy a tu pregunta, has vivido la experiencia de que cuando estaba pequeño uno se vestía con la ropa de la mamá, ¿verdad? Pero no porque tenga inclinación sexual, porque todavía eso no está generado en la cabeza de ese bebé, de ese niño pequeño, sino que es la identificación con esa figura. Cuando uno tiende a identificarse con las figuras que admira, tiende a copiar cosas que son irrelevantes, que sobran. Por ejemplo, uno tiende a copiar gestos. ¿Y qué tiene que ver el gesto, por ejemplo, con el valor que alguien nos está transmitiendo? Nada, pero lo copiamos. Entonces queremos vestirnos y eso es lo que aprovecha también el mundo ¿cómo se llama?, de la publicidad y el mercadeo para imponerte este comportamiento. ¿Mm? Eso lo aprovecha, ¿no? Entonces, Fernando nos dice aquí, hay cosas malas per se. Bueno, ese es uno de los dilemas terribles de la vida, ¿no? Porque malo o bueno son juicios que nosotros hacemos acerca de las cosas. Si le preguntamos a la naturaleza, parece que la naturaleza ni contesta. No solo que no toma partido, ni contesta. No se da por enterada de que le estamos haciendo la pregunta de si esto es bueno o es malo. ¿Qué es lo que sí aparentemente le interesa a la naturaleza? Que la vida continúe, que la aventura siga. Entonces, y quiero llamar la atención sobre esto, esta es una decisión arbitraria que nosotros tomamos en Neurocódex. ¿Mm? Discutiendo eso, qué es lo bueno, qué es lo malo, llegamos a una conclusión que creemos que es sabia, ojalá. Bueno es todo aquello que contribuye a la salud. La salud en términos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? Que dice,
máximo estado alcanzable de bienestar físico, mental, social y espiritual. ¿Ya? Máximo estado de bienestar alcanzable físico, mental, social y espiritual. Entonces, ¿de qué manera contribuye el lesbianismo? Por poner tomo de toda la estructura, tomo un elemento, que he venido hablando de Chavela Vargas, a ese estado de bienestar físico, mental, social y espiritual. ¿Ya? Si la persona, como les decía, ¿para dónde se te van los ojos? Es algo que está determinado biológicamente, aun cuando lo consideremos que se desvió del propósito original, pero esa persona en particular lo hace más saludable. Ya yo he vivido unos cuantos años y yo viví la época en la cual, desde el punto de vista psiquiátrico, se consideraba que la homosexualidad era una enfermedad. Y participé, lo confieso sin ninguna vergüenza, ¿verdad? Quizás porque la edad te va dando cierta desvergüenza. Lo confieso que yo participé en tratamientos para buscar que un homosexual que consideramos enfermo en aquella época se hiciera heterosexual. Eso eran unas luchas terribles. Con algunos se lograba, con otros no. Pero entonces esa vida era acompañada de un sufrimiento tal que en un momento dado, precisamente porque estos estudios genéticos empezaron a develar que ese impulso por buscar la pareja es algo codificado genéticamente, hizo que los psiquiatras, en un momento dado, en sus reuniones de buscar entender el mapa de la vida, dijeron, oye, pero esto no es una patología, esto no es una enfermedad. Y lo sacaron de la clasificación de enfermedades. Entonces ya dejó de tener el componente de enfermedad, de ser algo que atentaba contra la salud. Por otra parte, fíjense, anteriormente, ya en los años 50, inicio de los años 50, cuando yo todavía era pequeño, en algunos países la homosexualidad se consideraba un delito. Bueno, está el caso famoso de Turing, ¿no? Alan Turing termina suicidándose producto de los esfuerzos de los médicos por hacerlo heterosexual cuando él era un homosexual desde chiquitico. Y este hombre termina deprimiéndose y suicidándose, además de manera dramática. Pero se consideraba delito, iba preso. Acabo de ver una declaración de Putin, ¿verdad? Parece que tiene un tiempito la declaración, pero yo la vi fue ayer, buscando información sobre estas cosas, donde él dice, mientras yo sea el que está al frente de Rusia, aquí no entra el matrimonio homosexual. Punto. Y no entra ninguna publicidad que insinúe que ese es el camino correcto. ¿Ya? Porque esa es otra cosa. Una cosa es que algunas personas puedan tener un dispositivo genético que los lleva a ser atraídos por gente del mismo sexo, o por animales, o por ¿cómo se llama? Por niños. ¿Mm? Y otra cosa es que digan que ese es el camino correcto. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. El respeto consiste precisamente en cuando tú aceptas la diferencia y la consideras
en tu sistema de relaciones como un aspecto de cortesía a no tocar. Bueno, usted es homosexual, bueno, yo le respeto y tal, pero ¿no? Y eso no me crea ningún cargo de conciencia. Por lo tanto, estos movimientos que están surgiendo, también tienen que evaluar cuidadosamente lo que están haciendo. Ya desde el punto de vista publicitario, por ejemplo, vi que en España hay un movimiento escolar que pretende que los niños se vistan de niñitas, se cambien el nombre, que si se llama José se llame María. Ya eso es publicidad y mercadeo. Ahí creo que, a pesar de que su posición es homofóbica, y él lo dice, aquí no. Si quieren en otro lado, pero mientras yo sea el jefe, y parece que va a durar muchos años más, ¿verdad? Este personaje, recuerden ustedes que viene de la KGB. El tipo sabe muy bien cómo se bate el cobre del poder. El hombre dice, mientras yo esté aquí, cero publicidad, cero manifestaciones, cero expresiones diferentes de lo que usted haga en su casa encerradito sin contárselo a nadie. Una posición radical. Él tomó una posición radical, una posición extremista, radical, extremista, ¿ya? Pero sí está claro en el poder de la publicidad y el mercadeo, como le corresponde a todo buen espía y a todo buen miembro de un servicio de seguridad. Sabe que la publicidad y el mercadeo es la nueva forma de imponerte un estilo de vida, ¿verdad? Porque en realidad están haciendo eso. En realidad, la publicidad y el mercadeo ya no actúa con persuasión, actúa por imposición. Cuando yo veo un video en YouTube, ¿ya? Y estoy viendo mi video de lo más entusiasmado y de repente me lo interrumpen para ponerme una publicidad que yo no he dicho que la quiero ver, ¿qué están haciendo? Es una imposición, es una imposición. Entonces, como está de moda la imposición como sistema de relación social, parte de estos grupos también quieren imponer su criterio, también quieren imponer su punto de vista. Olvidando que cuando tú estás en el mundo social, ya no eres tú, ya no eres tú, ya tú eres el participante de un juego interactivo donde tienes que saber con quién estás jugando, para qué estás jugando y hacerlo con respeto. Porque eso es lo que más nos mete en problemas. La ignorancia de las leyes de interacción humana, que son distintas de mis leyes mentales. ¿Ok? Aquí dice, Fernando nos dice, contaminar a la naturaleza. ¿Es una forma de contaminación? Bueno, no sabría decir. Si perjudica la salud social, recuerden la definición de la Organización Mundial de la Salud, si tu actitud está perjudicando la salud social, por supuesto no estás actuando saludablemente. Eso es enfermedad. Eso es malo. La enfermedad es mala, la salud es buena. Definición de Neurocode asumida con la responsabilidad de discusiones que hemos tenido hasta que hemos llegado a esos consensos. Aquí Homer nos dice, la naturaleza es la mejor relación biológica de la complejidad mental. ¡Wow! Homer, vuélveme a reformular la pregunta que me enredo un poquito. La naturaleza es la mejor relación biológica de la complejidad mental. Ok, vamos déjame pensar. Estos movimientos aquí en los Estados Unidos, dice Nailet, con el tema de la libertad, agarra y agarra fuerza. Claro, ¿por qué? Porque es una sociedad que se fundamenta en la libertad individual. Pero, ¿y la libertad social? Es decir, el juego en conjunto, el juego gregario, ¿dónde queda?
la cultura de los Estados Unidos le da mucho peso a este asunto de la libertad individual. ¿Y qué es lo que decimos la libertad individual? Mis deberes y derechos terminan donde comienzan los deberes y los derechos de los otros. Entonces ahí solo queda una convención. En los encuentros humanos solo hay posibilidades de acuerdo o de desacuerdos. No hay verdades ni mentiras. La verdad y mentiras están reservadas para el mundo físico, para el mundo biológico. Pero el mundo social no. El mundo social es un mundo de convenciones, de acuerdo. El famoso contrato social de Emile Rousseau, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto es un abuso de esa supuesta libertad individual. Cuando llego, bueno, es que yo tengo derecho de salir desnudo a la calle y que a la primera persona que pase, golpearlo. Espérate un momentico. No, porque ya tú estás traspasando la frontera de ti mismo. Cuando tú traspasas la frontera de ti mismo, es igual que, por ejemplo, los pederastas. ¿Ya? El pedófilo que actúa, ¿se le puede pedir permiso a un niño? No. Por eso es que hay unos criterios de adultez. Yo se lo digo a los adolescentes. Si tú tienes 16 años y tú agarras ¿cómo se llama? Tu pasaporte y te vas al aeropuerto y le dices al vendedor o a la vendedora, le dices, aquí está, yo quiero ir a Australia, yo me quiero ir a Australia. El hombre va a agarrar el pasaporte y va a decir, pero usted es menor de edad, yo necesito la autorización de sus padres para poderle vender el boleto. Entonces yo le digo al joven, yo se los digo así, claro y preciso, hablemos claro. Yo le digo, mira, tú no puedes, por convención social, tomar decisiones autónomas. No puedes. Un niño no puede tomar decisiones autónomas. Sin embargo, en estos movimientos que están confundiendo las cosas, que no respetan el desarrollo fisiológico, están violando las leyes de la naturaleza. Nosotros no podemos tomar decisiones, sobre todo decisiones importantes, antes del estado adulto. ¿Por qué? Porque no tenemos experiencia, porque no tenemos recursos para tomar una decisión en un mundo donde el tigre se come al antílope si se descuida. Esa es la realidad del mundo, la realidad física. O sea, sí es verdadera y falsa. Ahí no hay tutía y no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, por lo tanto, cuando un adulto me dice a mí que él tiene derecho a agarrar a un niño y violarlo o hacerle cualquier cosa, está cometiendo un delito. Un delito. ¿Verdad? Es un delito. ¿Por qué? Porque está violando el derecho del niño a crecer sanamente. No está teniendo un consentimiento informado de parte de ese menor, porque un menor no puede dar un consentimiento informado. No está en capacidad. ¿Ya? Necesita maduración neurológica, necesita maduración fisiológica para poder participar en una cosa como esa. Entonces, hablemos claro. ¿Ya? ¿Dónde están las confusiones? Aclaremos las confusiones. Naillet nos dice, la publicidad hace desastre. Exactamente. Porque la publicidad entonces te pone una niñita desnuda, te impone un anzuelo para que tú, si no estás claro, si no estás bien parado, automáticamente vayas para allá. Así que mucho ojo, mucho cuidado, porque precisamente estas maravillosas redes que nos permiten poder tener esta conversación, también se han convertido en influencers, que llaman, ¿verdad?
en influencias para que tú tomes decisiones que no quieres tomar, pero que la tomes en modo inconsciente o automático por la estimulación, por un aprendizaje estímulo-respuesta que es el más básico para despertar las emociones. ¿Sí? Y ese va a ser un tema también interesante. Dianita, toma nota por allí, que es importante. El tema de cómo es que aprendemos. Porque no aprendemos igual las emociones que las ideas. Por eso es que el mundo cognitivo es diferente del mundo afectivo. Porque las reglas de aprendizaje son diferentes. Y qué es lo que están haciendo, como la mayor parte de los aspectos afectivos son inconscientes, están manipulando la inconsciencia para crearte necesidades que no están en ti y que no son reconocidas por ti. Así que mucho cuidado. Ese es un tema interesante. Homer nos dice, la cultura como factor de tela, parte de la cancelación de las culturas como factor. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por supuesto la cultura se transforma. ¿Cómo se transforma la cultura? Con la tecnología, los conocimientos y las competencias. Entonces, al disponer de estos nuevos dispositivos, la cultura también cambia. De hecho, culturas que eran aisladas en función de la experiencia de los distintos grupos humanos, ahora están metidas todas en el mismo cajón. Y de ahí va a surgir una cultura universal. Pues. O sea, es evidente, si seguimos con esta aventura, si no viene un loco por ahí y jala el botón, vamos a una cultura universal, vamos a un solo país. El planeta va a ser un solo país. Fíjense, la Organización de las Naciones Unidas es el preámbulo para eso. Van a desaparecer los países como desaparecieron las ciudades autónomas, como desaparecieron los reinos, como desaparecieron los ducados, como desaparecieron todas esas formas en que hemos ido evolucionando socialmente. Todo eso va a desaparecer, por supuesto, ¿no? Homer nos dice, la naturaleza no tiene vicios, claro, porque vicio es una asignación que nosotros le damos a aquellas costumbres que nos perjudican. Nailet, esta explicación me es muy útil. Qué bueno, Nailet, porque esa es la finalidad. La finalidad es que la gente se lleve información clara, precisa. Si lo logramos, elegante, para que pueda tomar decisiones cada vez más asertivas, decisiones cada vez más saludables, para poder vivir cada vez mejor y mejor. Liliana nos dice, conversando hace tiempo con una amiga sobre de dónde viene la homosexualidad, ella afirmaba que resulta en la violación al niño mayoritariamente por el familiar. O es que es otro tipo de género. No, esa es otra cosa. Liliana, por supuesto, la gente opina, ¿no? Pero opinar con fuerza, opinar con claridad y precisión requiere mucho estudio, mucha consideración, pensamiento sistémico, no es una sola variable, ya no creemos en la causalidad lineal, las cosas son redes, ¿ya? Eso es lo que entendemos al día de hoy, ¿ya? Entonces, ¿de dónde viene la homosexualidad? Como te digo, primero el dispositivo y segundo la cultura y cómo va modulando eso. Un niño o una niña que es violado de pequeño, lo que queda es con un trauma. Eso es otra cosa. Eso no puede influir o puede no influir dependiendo de muchos factores que, bueno, no vamos a entrar ahorita en esos detalles porque ya nos estamos alargando. Exacto. Y Ana me dice, tema anotado, ¿cómo es que aprendemos? ¿Ya? ¿Cómo es que aprendemos? Aprendemos de distintas formas. Entonces, sí, el comportamiento final de un adulto, lesbianismo, transexualidad, transformismo, cualquiera de estas formas de expresión, incluso zoofilia o cualquiera de esas cosas, es un producto de la interacción entre lo que es una carga filogenética, ontogenética, es decir, lo que recibimos de los padres y de lo que nosotros vamos desarrollando, y el tipo de ambiente y de cultura donde nos vamos moldeando.
termino con la frase que nosotros tenemos como proverbio. La mente hunde su raíz en lo biológico, se estructura en lo social y se particulariza en cada ser humano. Las mismas distinciones que tenemos, por ejemplo, todos nosotros tenemos caras, todos nosotros tenemos dos ojos, todos nosotros tenemos una nariz, tenemos una boca, tenemos dos orejas. Sin embargo, eso se particulariza de cada forma que podemos reconocernos unos a otros. Igualito es todo, igualito es todo. ¿Ya? Así que bueno, si hay alguna pregunta o algún comentario más por acá, y si no, bueno, como de costumbre, un abrazo y seguimos.